van sacando su bosquejo porque voy a darles unos principios. Miren, no se olvide de inscribirse al YouTube, porque usted puede oír algo aquí, un mensaje, y dice, wow, ese mensaje, si mi esposo, mi esposa, mi hijo hubiera estado aquí, qué bueno hubiese sido. Se van al YouTube y ahí lo encuentran. Entonces, conéctese al YouTube, así se suscribe y le llega la notificación cuando se sube. Ya esta tarde se sube el mensaje solamente. El servicio completito se queda en Facebook y el mensaje solo va a YouTube. Así que si quiere apunte eso, tiene que poner así para que le salga. Com Cristiana NJ, así juntos. Com Cristiana NJ le sale, se suscribe y ahí entonces el servicio. El otro YouTube es Un Momento para Líderes. Eso va caminando, señores, eso va bien, que es nuestro ministerio, es el deseo de salir de las cuatro paredes de la iglesia con los principios que sabemos que son eternos, que son maravillosos, para que todos puedan oírlos. Si quiere saber de qué se trata, suscríbase al canal. Cada semana estamos sacando unas cápsulas. Un Momento para Líderes, lo pone Un Momento para Líderes con Raúl Burgos, le va a salir y están producidos de manera profesional para que usted pueda mandarle el link a quien usted quiera, al jefe, al familiar, a donde sea, y nos ayuda a expandir la voz del reino, que precisamente de eso es que vamos a hablar hoy. ¿Qué es eso del reino de Dios? Y lo vamos a poner todo en contexto, porque cantamos, hablamos del rey, ¿verdad? Cuando cantamos ahorita, hablamos del rey, y a veces lo hablamos y lo conversamos, pero realmente quizás no sabemos o no entendemos el contexto. Cuando cuando Jesús vino y se habló del reino, y él hablaba del reino, todo el que escuchaba entendía de qué se trataba. Porque los reyes de aquel entonces, y lo vamos a ver más adelante, el dominio era completo y total de todo su contexto. Y a ese gobierno, a ese reino, se refiere Dios en nuestras vidas. Lo vamos a ver. Observe, Juan el Bautista, que anuncia el reino de Dios, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Luego el mismo enemigo, cuando se lleva a Jesús para tentarlo, oiga cómo lo tienta. Dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Pero ¿cómo es este asunto? Él viene a establecer su reino, el enemigo le muestra los reinos como para tentarlo. ¿Qué hay detrás de esta palabra de reino? Bueno, miren, algo muy valioso, porque la palabra clave en todos los evangelios es reino. La palabra más mencionada está 121 veces. Usted lo pone en Google, cuántas veces está en los evangelios, se va a dar cuenta que está 121 veces la palabra reino. Así que entender de qué se trata para nosotros es muy, pero muy importante. Porque en muchos círculos, y quizás usted ha oído hablar ese término, dice: bueno, el reino de Dios se refiere a la iglesia. Y ese es el término o la forma más común. Y lo que la expanden un poquito, bueno, se trata de la iglesia, pero se trata de colaborar con otras iglesias. Y los que lo expanden un poquito más, dicen: bueno, se trata de la iglesia, colaborar con otras iglesias, pero también con otros hermanos de quizás otras denominaciones. Y sienten que esa es la definición de reino. Pero vamos a darnos cuenta que la definición de reino de Dios es muchísimo más amplia que esa. Se van a dar cuenta más adelante, pero los voy a llevar al paso para llevarlos a la definición de lo que es reino. Número uno, en lo personal, cuando Dios realmente es el rey de nuestra vida y gobierna nuestra vida, entonces Él se convierte en dueño de todo. Dueño de mi pensamiento, dueño de mi tiempo, dueño de mis recursos, mi dinero, lo que yo tenga, mis talentos, dueño de mi cuerpo. Eso lo vemos en la Escritura una y otra vez en el Nuevo Testamento. Dice: Él es su Señor. De hecho, les cuento, nosotros cuando oramos, le voy a dar una definición de un término que usamos muy casualmente y no realmente entendemos el contexto. Cuando oramos y decimos Señor o decimos Señor Jesús, eso es un término de reino, porque el que estaba dirigiendo ese reino, nadie podía dirigirse a él sin usar ese término Señor y sin hacer esta reverencia y indicando: tú eres dueño de todo, eres dueño de todo. Y
esas personas, les cuento, nosotros estamos acostumbrados, en este país, por ejemplo, hay 3 poderes grandes. Por lo menos en el mundo político tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y a veces no se ponen de acuerdo, y esa es la idea, ¿no? Que uno le haga contrapeso al otro, porque este dijo y aquel no dijo, y a la larga, bueno, la idea es que se pongan de acuerdo. Cuando hay un reino, nada de eso existe, porque una persona decide que se va a hacer y nadie le puede contradecir. De hecho, si le contradicen, le cortan la cabeza. Y así, esa es la concepción de los reinos, siempre ha sido así. De hecho, Israel no tenía reinos y dijo, yo quiero un rey. Ya empezaron y pidieron un rey, y ese rey fue Saúl. Y Saúl cometió muchísimos errores porque toda la autoridad y todo estaba sobre su cabeza. De hecho, quiso matar al que lo iba a sustituir, a David, lo persiguió varias veces. La idea que le quiero dar es que no es un término casual. Cuando hablamos de un rey, cuando hablamos de un reino, estamos hablando de una autoridad absoluta. Le voy poniendo eso en la cabeza a ver si esa es la imagen con la que nosotros tratamos con nuestro Dios, que es Señor. Solamente Él, la cabeza de ese reino, recibe ese título de Señor, ¿verdad? Entonces eso es lo personal. Pero esta es la parte donde pocos creyentes prestan atención. Y es que, como ponemos tanto énfasis en lo personal y en la piedad y en yo desarrollar esa relación con Dios, que es maravillosa y es necesaria, nos olvidamos de la otra parte, porque en lo general, ese rey es dueño de todo, debe ser dueño de toda la tierra, de toda la cultura, y su influencia debe permear todos los espacios, y se lo voy a poner sumamente claro. Estos conceptos a veces no los manejamos con la profundidad con que deberíamos, porque se nos dificulta entenderlos en su contexto, porque aparentan como estas paradojas, y la Biblia está llena de paradojas. Se lo voy a mostrar. Por ejemplo, habla de Jesús en varias ocasiones como el Cordero. Cuando usted oye eso de Cordero, ¿cómo se lo imagina un Cordero? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se lo imagina? Manso, ¿verdad? O sea, de hecho dice que como Cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Y dice que no enmudeció y no abrió su boca. Esa es la imagen, ¿verdad?, del Cordero. Pero también más palabra habla de él como un león. Cuando usted piensa en un león, ¿cómo usted piensa? Diga, ¿qué loco? ¿Le gusta estar cerca? ¿Le gusta irlo acariciado o lo que sea? Le lleva una mano fácil, si no la cabeza, ¿verdad? O sea, el león, el rey de la selva, ¿cierto? ¿Verdad? El león, el rey. Ustedes se saben la historia de... Yo no sé, yo se la conté. Ahora, yo le conté la historia a ellos del monito que estaba... Porque el monito a veces, el que brinca y cosas, se cree como que él se la sabe toda, ¿verdad? Estaba brincando. No, pero ¿qué es lo que tanto rey de la selva? Dice que el león, qué sé yo, que es rey de la selva. León, nada, el rey de la selva soy yo, mira qué bonito soy yo. Y mira cómo brinco y qué bien. Y entonces el mono empieza a saltar, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Entonces en una llega como a un río y está el agua cristalina. Y cuando mira así para arriba, ¿quién está ahí? El león. Listo para meterle la garra de una vez al monito. Y le dice, ¿qué era lo que tú estabas hablando? Le dice el león, ¿qué era lo que tú estabas hablando, monito? Dice que tú eres rey, que tú no necesitas, que tú eres rey de la selva. Y el mono hace así, y mira el agua y dice, no, señor león, es que cuando uno ve agua habla muchísimo disparate. No me haga caso, no me haga caso. ¿Quién quiere desafiar a un león? Nadie, ¿verdad? Un león, el rey de la selva. Pero fíjese que él es cordero y león. También nos pide a nosotros que seamos palomas y al mismo tiempo serpientes. Parecería, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso? Lo que le quiero poner en la cabeza es que ambas son legítimas. Lo que pasa es que hay que entender el contexto y el momento donde deben aplicarse una u otra. El amor y la verdad. El amor y la verdad parecen contradecirse, porque el amor es abrazar, es querer, es estar ahí con la persona, pero la verdad es el dedo, yo te lo dije, es así, ¿verdad? Parece como que ¿cuál es? Oiga, el secreto es aprender a manejar esa tensión, a que tengan los dos elementos. La última, la gracia y la verdad, igual, o sea, parecerían términos que se contradicen. ¿Por qué le estoy hablando de esto?
para que entiendan el contexto del verdadero entendimiento de lo que es el reino. Hay otros paradojas. Jesús dice que vino a dar alimento a los pobres, ¿verdad? A los oprimidos, pero también se dio buenas fiestas con algunos ricos, ¿sí o no? Lo vemos en algunos casos, o sea, como que dio ambas cosas. Habló del ayuno y debemos practicar el ayuno, pero en otro momento tuvo bastante buen tiempo en algunas fiestas, incluyendo en algunas bodas donde se acabó el vino y él no dijo, bueno, váyanse, ¿no? ¿Qué hizo? Más vino. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo? Tenemos que aprender a manejar estas paradojas. Misericordia y justicia. No puede haber palabras más lejanas una de otra que misericordia y justicia. Misericordia es una persona que no recibe el castigo que merece. Y dice que nuestro Dios es ¿qué? Misericordioso. Pero también dice que es un Dios de justicia. ¿Y cómo es la cosa? O sea, ¿se está contradiciendo? No, que tenemos que aprender a manejar la tensión de la realidad de aquí hasta aquí. De igual manera, Dios está interesado, y aquí viene lo que puede chocarle a mucha gente. Todo lo que les acabo de hablar sobre paradoja, se lo presenté para presentarle este concepto. Como creyentes, de donde venimos y lo que oímos, y vamos al internet, y oímos mucho que Dios está interesado en almas, en personas. Eso, yo hago todo por las almas, y es cierto, pero eso es solamente la mitad de la ecuación. También Dios está interesado en naciones. Y cuando estamos hablando de naciones, estamos hablando de sistemas, estamos hablando de cultura, estamos hablando de influenciar otros espacios. Entonces, espero que me estén entendiendo hasta ahora que no es si es individual la influencia que Dios quiere hacer o es de la comunidad. La respuesta es ¿cuál es? Ya para ahora deben de saber la respuesta. ¿Cuál es? De las dos. ¿Cuál es? A ambas. ¿Cierto? ¿Me están siguiendo? Pero se observan cómo nosotros como humanos y nuestra limitación nos lleva a tener solo un canal en la cabeza, ¿verdad? Como uno u otro. ¿Verdad que tenemos como esa tendencia, verdad? O la persona es muy disciplinaria, o la persona es muy amorosa y deja... No, como que no se nos cabe en la cabeza que podemos aprender a manejar la tensión de ambas cosas. Y este es uno de los, en mi opinión, uno de los grandes secretos que muchas veces perdemos como creyentes. Que sí, Dios está interesado en el individuo. Sí, Dios está interesado en tu alma. Sí, Dios está interesado en tu crecimiento. Sí, Dios está interesado en tu relación con Él. Pero de la misma manera, Dios está interesado en la influencia fuera de ti, en la influencia general, en la influencia corporativa. Mire cómo vemos en un solo verso esta aparente contradicción o paradoja. En Pedro dice, pero ustedes son linaje escogido, ¿qué dice? Real sacerdocio. Es una contradicción. Porque realmente en el pueblo de Israel habían dos autoridades, que era el rey y el sacerdote. El rey tenía la autoridad política. Vuelvo al caso de Samuel, ese era el rey, la autoridad política, el gobierno. Y Samuel era el profeta o el sacerdote, que se encargaba de todo lo demás, ¿verdad? De la iglesia, de los hermanos, de la comunidad. Y entre ambos dirigían el pueblo, todo lo que sucedía. Entre ambos, el rey y el sacerdote. A veces, en la iglesia, se ha hecho tanto esfuerzo y tanto énfasis en la parte del sacerdote que se nos olvida la parte real, la parte política, la parte de influencia en nuestra sociedad. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Dios quiere que tengamos todas esas dimensiones en nosotros, porque Él mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga dominio. Me voy a parar aquí con lo del dominio. Es muy largo el contexto, pero se lo voy a referir. Cuando habla de dominio y continúa ahí, no es dominio sobre otras personas, sino dominio sobre la creación. Eso es muy importante, porque hay personas que han tomado ese verso para decir, bueno, el hombre debe dominar a la mujer, y no es así. Nadie está supuesto a dominar otro humano. Sí debemos de aprender a tener influencia en toda la creación. De eso trata dominio. Lo estoy
Lo voy a desafiar a ver el reino fuera de estas paredes, ¿ok? Lo estoy desafiando a ver el reino fuera de lo que es la fe, fuera de lo que es la comunidad. Lo estoy preparando para eso, ¿ok? Porque les voy a mostrar ahora 7 reinos que controlan el mundo. Y estos fueron los reinos que Satanás le mostró a Jesús. Porque ¿qué podía mostrarle él físicamente? No era gran cosa que existía en ese entonces en términos de infraestructura. Lo que él quería es mostrarle que la influencia de una cultura, la influencia de un pueblo está sobre los hombros de estas 7 esferas de la sociedad. Hay algunos que dicen 8, hay algunos que... Pero más o menos, el punto es que cuando la iglesia se queda en su esfera solamente, ¿qué ustedes creen que pasa con los demás? Que no tiene influencia de Dios. Necesitamos que todo... recuérdese que el rey tenía potestad sobre una parte solamente. ¿Sobre qué? Sobre todo. Entonces, abramos los ojos para ver lo siguiente. 7 reinos que controlan el mundo. Algunos le llaman 7 esferas de influencia, 7 áreas, como le quiera llamar. De hecho, hace unos años, personas de mucho entendimiento se juntaron para poderle dar más o menos un título a cada una de estas esferas. Cuando yo las menciono y las describo, usted se va a dar cuenta que todo lo que nosotros conocemos que se maneja alrededor de nosotros está en una de estas esferas. Y hoy nosotros estamos poniendo la luz sobre una de esas esferas, que son los negocios. Empezamos. La iglesia, obviamente, es el lugar de entrenamiento, es el lugar donde empezamos a conocer los misterios de Dios, las cosas, cómo Dios quiere conectar con nosotros, cómo nos quiere convertir en agentes de luz, ¿verdad? La familia, esa es la primera institución. La primera institución que formada por Dios es la familia, es el lugar donde somos formados. Muchos de nosotros, escuchen, muchos de nosotros hemos tenido el enorme privilegio de haber sido educados en colegios desde pequeños, en universidades, algunos, en maestrías, en cuantas cosas. Y bueno, y eso forma nuestro entendimiento, ¿verdad? Pero escuche lo que le voy a decir. Nada de eso se compara con lo que usted recibió en el centro de su familia. Bien o mal, o sea, su formación como persona, cómo usted reacciona, cómo usted trabaja, cómo usted maneja la apariencia o no maneja la apariencia, cómo usted maneja sus relaciones con los demás. La información más importante de cómo usted lo hace, no la busque en los libros de la universidad, no la busque en esos cursos que usted ha tomado, no la busque ahí. Donde viene es en la familia. Así que es una esfera importante. Una esfera importante que tiene su propio espacio y hay que atender. Precisamente Miguel es sobrino de un psicólogo llamado Mario Minaya. Si son dominicanos seguramente lo conocen, está muy en las redes y trata de este tema de la familia. Aunque él es de fe, pero él no usa, sale del espacio de la fe para hablar de la familia. Y de hecho este martes me invitó, voy a tener un live con él, que en la noche, para hablar de liderazgo en la familia. O sea, le estoy hablando que la familia no solamente tiene contexto dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia hay muchísimos principios que la gente puede usar, ¿verdad?, para su beneficio y para crecer personas a su alrededor. Ok, tercero, el gobierno, obviamente. El gobierno, la parte política, la parte donde se toman decisiones a favor de la comunidad. Yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de ser comisionado de educación por 10 o 12 años, pues entiendo, ese es otro espacio, eso es diferente. Eso es totalmente diferente a todo lo que ustedes conocen, cuando usted está en ese espacio. Pero es necesario, porque se toman decisiones que afectan a toda la comunidad. Toda la comunidad. Y entonces, usted no puede ignorarlo y decir, bueno, que hagan lo que le dé la gana, que nosotros nos vamos a quedar aquí. No. Por ejemplo, en mi tiempo nosotros edificamos 11 escuelas en esta ciudad. Las 11 escuelas nuevas de esta ciudad
Entonces, dígame si eso no le afecta a usted. Sus hijos están ahí, la mayoría de sus hijos de esa edad están ahí, fueron ahí, se dividió la high school, cuántas cosas. Le estoy abriendo los ojos para que vean que desde la iglesia solamente, nuestra influencia es limitada. Si no vamos y participamos activamente en estos otros espacios. Hasta ahí, dígame si se está entendiendo. ¿Se está entendiendo? ¿Está entendiendo? Bien. Ok, la educación es aparte. Todo lo que tiene que ver con cómo vamos a integrar conocimiento en nuestras vidas, en la familia, la gente que conocemos. Ahora mismo hay una conversación que usted no se debería de salir. Ahora se está conversando qué tanta clase de sexualidad se le va a enseñar a los hijos en la escuela y qué se le va a enseñar. Entonces usted no puede cerrar los ojos y decir, bueno, yo estoy en la iglesia, Dios me cuide aquí, porque sus hijos están allá. ¿Usted me está entendiendo? Usted tiene que saber qué le están enseñando, y cuando tiene la oportunidad de participar en esas conversaciones, de ahí. Yo recuerdo en mi tiempo en la Junta de Educación, o sea, habían cosas que si no había personas interesadas preguntando, se pasaban y nadie se enteraba, y cuando viene a ver, ¿qué pasó? No había nadie arriba de eso. Pero si hay personas con el ojo, ¿verdad? ¿Y esa ley? ¿Qué es eso? Y organizar personas para que se evite, ¿verdad? En estos días, un pastor, amigo mío, le iban a poner al lado de la iglesia un dispensario de esa cosa ahora, de marihuana, que ya eso está legal y eso es bueno, qué sé yo qué. Al lado de la iglesia. O sea, salimos high con Dios y nos metemos high allá afuera para completar como la cuestión. Y pues, contento en esa iglesia, esa gente tan encendida. Y claro, salen y se meten ahí a la otra. Mire, o antes también para llegar encendido también, claro. Pero es un negocio, óyeme. Pero oiga lo que le voy a decir. Uno de los nuestros que está en política se entera, porque eso hay que pasarlo por las minutas. Y cuando ve, pero llama al pastor, mire lo que está pasando. Y venga, porque ese día venga para que hable y traiga a su iglesia para que explique que eso no puede ser, son niños que entran, que salen, Efectivamente fue, y porque se enteró y trajo a la gente y participó, pues no se aprobó en ese lugar. Pero si él no se entera y no hay nada, y si la persona, oiga lo que le estoy diciendo, si una persona de luz no está en ese espacio, no se hubiera, nada, ya se hubiera pasado la ley. Entonces, tenga cuidado, oiga bien, tenga cuidado cuando usted critica a gente que está en uno de estos espacios. Sobre todo he oído, porque los cristianos no deben estar ahí. Si usted no está ahí, entonces la tiniebla se lo va a comer todo. Al revés, los creyentes son los que más tienen que estar en estos espacios para poder defender nuestros principios. Entonces tenga cuidado, a lo mejor usted no está llamado, porque no puede manejarse en ese espacio, pero al que sí está llamado, ore por él, ore por ella y apóyelo, porque hay propósito de Dios en cada uno de esos espacios.